Cómo tomar decisiones influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Cómo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Cómo saber cuál es el camino por el que Dios quiere encaminarme. Buscaré darte la solución de estas preguntas con el siguiente video, pero antes, inicio con la introducción. Hola, amigas, espero que estés muy bien. En el video de esta semana estaré hablando sobre cómo tomar decisiones influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Oye, ¿cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo puedo tomar las decisiones que a Dios le agradan? Y sabes, eso es una pregunta que yo muchas veces me hice cuando comencé como cristiano, porque yo decía, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere, verdad? Y la pregunta se me fue resuelta literalmente sola. O bueno, lógicamente no fue sola, fue por parte de Dios. Entonces, ¿cómo hice, por lo menos yo, para comprender cuál es la voluntad de Dios, la cual es perfecta y agradable en nuestra vida? Bueno, la respuesta va a sonar muy boba, pero realmente es extremadamente simple. Y tómalo de esta manera. Cree que la Biblia es Dios hablándote. Literalmente, la Biblia es la palabra de Dios. Por ende, toma la Biblia como Dios hablándote a ti. Teniendo esto en cuenta, para saber la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida, podemos tomar como guía los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Las epístolas del apóstol Pablo son un excelente ejemplo. En general, prácticamente todo el Nuevo Testamento es un buen ejemplo de cómo aplicar la voluntad de Dios en tu vida, de qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y el Antiguo Testamento también, claro está. Ejemplos como Proverbios y Eclesiastés. Ejemplos como Salmos, por ejemplo, nos ayudan a entender cuál es la voluntad o cuál es el agrado de Dios en nuestra vida, qué es lo que le agrada de Dios que cometamos en nuestra vida. Y yo sé que obviamente es muy cansón tener que leerme todo el Nuevo Testamento para saber la voluntad de Dios, así que quiero resumírtelo en este video. Sabes, la Biblia dice que no nos adaptemos a las costumbres de este mundo, sino que nos renovemos transformando nuestra mentalidad para que podamos entender la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es esta voluntad? Te lo voy a poner de esta manera. La voluntad de Dios es todo aquello que sea santo, puro, honroso, de buen nombre, todo aquello que merezca gloria. Todo eso es lo que a Dios le agrada. Déjame decirte esto, todo el mundo tiene un propósito, pero no significa que todo está sistematizado para tú cumplir ese propósito. Dios te puede usar de la manera especial, obrando todo para bien para que tu propósito sea descubierto. ¿Cómo encontrar ese propósito? Como ya te dije, puedes leer la Biblia, pero ya te hice un breve resumen de qué es lo que le agrada a Dios. Esa rectitud de un hombre, esa humillación, esa dependencia hacia Dios, el honrar con las maneras en las que ya te dije, de manera santa, honrosa, de buen nombre, con esas acciones a Dios, teniendo en cuenta eso para tomar las decisiones en tu día a día, en tu camino al cual quieres seguir. Recuerda, esto no es una serie de pasos que tú tengas que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no. Esto es una relación que tú vives con Dios y que Él te va guiando hacia ella. Muchas veces que yo he comprendido la voluntad de Dios es que se me ha revelado mediante una oración, mediante un ayuno o mediante un servicio en el cual Dios utiliza a siervos y siervas, es decir, a mujeres y hombres para que profeticen. Efectivamente, todavía existen los profetas usados por Dios. Esas son dos maneras de saber cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, qué es lo que Dios planea para ti. Ese sentir lo coloca Dios en tu corazón. Y si en tu corazón está el deseo de trabajar por un sueño y por un anhelo, teniendo en cuenta esas bases que te he dado en el video de hoy, es decir, lo que le agrada a Dios en las acciones de toda persona, que se nos evidencian en los evangelios, una actitud santa y con respeto a lo que Él te ha dicho en su palabra, todos sus planes tendrán su bendición. Porque es como cuando tú buscas a una pareja.
Dios no te destinó a estar con una mujer en el caso de los hombres o un hombre en el caso de las mujeres, pero sí te da los parámetros de qué le agrada a Él que tenga esa pareja. De esa misma manera, Él te da los parámetros de qué le agrada a Él para tu camino a elegir. Ahora bien, si la pregunta es cómo saber mi propósito, lo que Dios tiene planeado para mí, eso es muy fácil. Y sí, créeme, es muy fácil. Cada vez que vas conociendo más a Dios, que vas entregándote más a Él, cada vez de manera, créeme, de manera sola y natural, es decir, por su obra, Él te va revelando todo eso poco a poco. Pero ojo, esta frase yo la escuché: un cristiano es aquel que busca parecerse más a Cristo todos los días. Y con ese constante caminar de querer parecerme más a Cristo día tras día, día tras día, de esa manera se me va revelando la voluntad de Cristo día tras día. Es decir, no me puedo quedar todos los días como ya estoy porque creo que yo estoy bien, sino buscar parecerme más a Jesús. Y de esta manera su voluntad se va a ir revelando en mi vida. Porque el pecado, es decir, vivir alejado de Dios, no nos permite oír su voz. Pero cada vez que vamos agradando y actuando más conforme a lo que Él ha dicho y entregándonos más a Él, cada vez nuestro oído y nuestros ojos se van volviendo más sensibles a oír la voz de Dios. No es una voz explícita, aunque también puede serlo, claro que sí, como fue con el caso de Samuel, y es una voz que habla a tu conciencia. Eso fue todo por el video de hoy. Yo soy Tobías Martínez, te envío un fuerte saludo y un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Adiós.